Ya que fuiste seleccionado para ser parte de nuestro equipo, a continuación te daremos a conocer algunos de tus derechos y obligaciones legales que tienes como trabajador. Bueno, hablar de leyes para muchos resulta muy aburrido y muy complicado, pero es necesario por lo menos entender los conceptos básicos, ya que estos rigen cualquier vínculo que tú como empleado estableces al momento de ser contratado por alguna persona o por alguna empresa. Debes tener presente que no se trata nada más de llegar a la oficina y desempeñar tus actividades. Hay muchos trámites que cumplir, derechos y obligaciones que tienes como trabajador, así como los que tiene el empleador contigo. Podemos entender que la Ley Federal del Trabajo son disposiciones legales que regulan las relaciones obrero-patronales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en esta ley se especifica qué tienes derecho tú a hacer como trabajador y cuáles son tus deberes igualmente. Lo mismo respecto a lo que tu jefe le toca hacer. También en esta ley se protegen las garantías individuales del hombre y se deja muy claro que no se pueden establecer distinciones entre los trabajadores, ya sea por motivos de raza, de edad, de sexo, de credo religioso, doctrina política o condición social. En el título primero nos habla acerca de los principios generales y la tendencia a conseguir un equilibrio entre la producción y la justicia social, teniendo siempre como resultado un trabajo digno para todos. Tenemos que entender que el trabajo es un derecho y no un deber social. No se puede impedir el trabajo a ninguna persona que no se dedique a la industria, profesión o comercio que la acomode, siempre y cuando estas actividades sean legales. Solo se podrá impedir ejercer estos derechos cuando se ataquen los derechos de terceros o se ofendan los de la sociedad. Bueno, ¿y en qué situaciones se atacan los derechos de terceras personas? Se cuenta como ofender derechos de terceras personas cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que reclame la reinstalación de su empleo sin que se le haya resuelto su caso particular, ya sea en un tribunal o se le haya dado el seguimiento correspondiente. Al igual de que cuando se le niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya estado separado de sus labores, ya sea por enfermedad, por alguna causa de fuerza mayor o simplemente que haya pedido permiso y se quiera presentar nuevamente a laborar. Bueno, los contratos que se hacen entre una persona física o moral y un contratista deben ser siempre por escrito. La empresa que contrate o se debe cerciorar de que el contratista cuenta con la documentación suficiente para cumplir con los derechos y obligaciones que se deriven de las relaciones con sus trabajadores. Se debe asegurar también de que siempre se cumpla con las disposiciones oficiales, ya sea en materia de seguridad, de salud o de, medio ambiente en el trabajo. Capítulo 2. Duración de las relaciones de trabajo. Las relaciones de trabajo son estos vínculos que se generan en el ámbito laboral y en este caso será de la duración de estos. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o tiempo indeterminado y en dado caso podrá estar sujeto a una duración de prueba o capacitación inicial. Relación de tiempo determinado. El tiempo determinado únicamente puede darse cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a desempeñar, como por ejemplo una obra de construcción, o cuando se tenga como objetivo sustituir a algún trabajador de manera temporal. Relaciones de tiempo indeterminado. El tiempo indeterminado es aquel que tiene una fecha de inicio, pero no cuenta o no especifica una fecha de terminación, por lo que teóricamente el contrato finalizaría cuando el trabajador contara con condiciones para jubilarse. En estas relaciones, cuando se exceden los 180 días, se puede establecer un periodo de prueba al trabajador, el cual no puede exceder los 30 días, con el único fin de verificar si el trabajador cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para poder desempeñar el trabajo que se le ha propuesto. Este periodo de prueba podrá extenderse hasta 180 días siempre y cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, puestos gerenciales o puestos de administración dentro de la empresa. Relación de trabajo para capacitación inicial. Esta relación se refiere cuando un trabajador presta sus servicios de trabajo para que un patrón lo dirija para poder ayudar a este trabajador a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios
para poder desempeñar el trabajo para el cual vaya a ser contratado. La vigencia de duración de esta relación de trabajo es de máximo 3 meses y en dado caso 6 meses cuando se trate de trabajadores que busquen puestos gerenciales, de administración o de dirección. Al igual que en el periodo de prueba, en la capacitación inicial el trabajador tiene derecho a disfrutar de un salario, de tener garantía de seguridad social y de las prestaciones de la categoría o puesto que éste desempeñe. Y también, igual que en el periodo de prueba, si al finalizar la capacitación inicial se considera que el trabajador no cuenta con las habilidades, con el conocimiento necesarios para poder desempeñar el puesto de trabajo que se le sugiere, a juicio del patrón y con la ayuda o la opinión de la Comisión Mixta de Productividad, Capacitación y Adiestramiento, se puede dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad del patrón. Y por último, los trabajadores bajo ningún caso podrán prestar sus servicios de trabajo por periodos de más de un año. Continuando con el título segundo, ahora con el capítulo 3, suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. En este apartado de la Ley Federal del Trabajo nos habla del derecho que tiene el trabajador de la suspensión temporal de sus actividades o de sus labores con goce de sueldo bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Puede ser que el trabajador se encuentre enfermo o que tenga algún tipo de incapacidad, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad, y la cual pueda poner en riesgo a los demás trabajadores dentro de la organización. Asimismo, puede ejercer este derecho cuando caiga en lo que es la prisión preventiva del trabajador. Esto quiere decir que el trabajador cae en prisión debido a alguna acción o alguna defensa hacia alguna persona o acto por mandato del patrón. En este caso, el patrón está obligado a seguir pagando el salario del trabajador, aún así esté arrestado. De igual manera, si el trabajador obtiene lo que es la libertad condicional, tiene de plazo para presentarse a trabajar 15 días después de que fue liberado. Por último, si también se encuentran en una situación de contingencia sanitaria como la que estamos viviendo actualmente, también tiene derecho el trabajador de ciertas suspensiones laborales con goce de sueldo. Continuando con el título segundo, capítulo 4, rescisión de las relaciones de trabajo. Al hablar de la rescisión de las relaciones de trabajo, nos referimos a la disolución de un contrato solicitada por alguno de las partes implicadas en dicha relación laboral por el incumplimiento de la otra parte, ya sea por acción u omisión, pero esta acción u omisión debe ser considerada de carácter grave, ya que no cualquier incumplimiento va a dar pie a una disolución de trabajo. El trabajador o el patrón pueden hacer la disolución del trabajo en el momento que quieran, siempre y cuando sea por una razón justificada. El patrón que rescinda la relación de trabajo deberá dar el aviso por escrito al trabajador, donde plasme todas las causales de dicha disolución de trabajo y en qué fechas ocurrieron estas causales. Además de que deberá de comprobar que es cierto en el juicio laboral. Si no puede comprobar que sea cierto, es cuando entonces el trabajador tendrá el derecho de poder defenderse y meter una denuncia en la que además también va a tener que comprobar que dicha causal no existió. Podrá ser justificada la rescisión de la relación de trabajo en casos en el que el trabajador incurra en faltas como hostigamiento, actos de violencia contra los trabajadores y compañeros, actos inmorales, acoso sexual, entre otras acciones. Y de igual manera, por parte de cuando el trabajador sea el que quiera terminar con esa relación de trabajo, es cuando se justifica cuando el patrón recae en esas mismas acciones. El capítulo 5 del título segundo se refiere a la terminación de las relaciones del trabajo, y en este capítulo se explican algunas de las principales causas, el cual es el mutuo conocimiento de ambas partes, tanto el trabajador como el patrón, la muerte del trabajador,
la terminación de obra o el vencimiento del capital de inversión, y esto está de acuerdo al capítulo 36, 37 y 38 de esta ley. Y también la incapacidad física o mental que presente el trabajador llega imposible la prestación de su trabajo. Y por último, los casos que se refieren al artículo 434 de esta ley. Título 3, capítulo 1, disposiciones generales. Las condiciones de trabajo deberán ser proporcional de acuerdo a los servicios que se ofrezcan e iguales para los trabajos iguales, sin que se puedan establecer alguna exclusión de tipo de género, nacionalidad, edad, sexo, condiciones de salud, discapacidad, condiciones de embarazada, entre otros, salvo las modalidades que estén establecidas en esta ley. Título 3, capítulo 2. Jornada laboral. La jornada laboral será establecida entre el empleador y el empleado. La jornada diurna es de máximo 8 horas, la mixta de 7 horas y media y la nocturna de 7 horas. Por cada día de jornada laboral, los trabajadores tienen derecho a media hora de descanso. Es posible trabajar horas extra, se puede un máximo de 9 horas extra a la semana, que serán pagadas al doble de una hora de trabajo de jornada normal. Ahora, en lo referente al capítulo 3 de este título, encontramos los artículos 69 a 75 que hablan sobre los días de descanso, en los cuales se trata de que tú como trabajador tendrás 6 días laborales y 1 de descanso. La ley estipula que este día de descanso sea el domingo, pero en caso de que tú cuentes con un trabajo de forma continua, puedes llegar a un acuerdo con tu patrón para laborar todos estos días y se te paga una prima adicional del 25% en caso de que labores en los domingos. Ahora bien, si tú faltas durante toda la semana, incluyendo tu día de descanso, esto no te va a afectar, ya que este día se te será remunerado como si hubieras asistido. Asimismo, cabe mencionar que no se te puede hacer asistir al trabajo en días festivos, como lo pueden ser los siguientes, que son el 1 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 1 de diciembre, en caso de que haya sido una transmisión del poder del Ejecutivo Federal, el 25 de diciembre y en otro caso que la ley lo estipule. Esto será lo referente a todo el capítulo 3. Muchas gracias. Título 3, capítulo 4. Vacaciones. Todo trabajador tiene derecho a 6 días de vacaciones después de un año laboral. Los días de vacaciones aumentarán de 2 en 2 hasta llegar a 12 por cada año. Cualquier trabajador que presente sus labores de forma discontinua tendrá derecho a los días de vacaciones proporcionales a los días laborados. Continuando con la parte de salario, este se puede entender como la retribución que se le da al trabajador por prestar su servicio y puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comisiones, a precio alzado, entre otras maneras. Y este está integrado por pagos hechos en efectivo de cuotas diarias, de gratificaciones, percepciones, primas, habitación, comisiones, prestaciones en especie, entre otras. Los trabajadores también tienen derecho a un aguinaldo anual, el cual debe pagarse antes del día 20 de diciembre y debe ser equivalente a 15 días de salario como mínimo. Y en el caso de que el trabajador no cumpla con el año laborando y se encuentre laborando o no al final del año, debe tener derecho a que se le pague una proporción del mismo. Por otro lado, el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir el trabajador por prestar sus servicios en una jornada de trabajo. Este debe satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para poder proveer la educación de los hijos en caso de tenerlos. El salario mínimo se fijará por la Comisión Nacional, que está integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, y este se puede auxiliar de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para ayudar a mejorar el desempeño de sus funciones. Las normas protectoras y los privilegios del salario. Cada trabajador tiene derecho a percibir un salario. Este se le hará entrega únicamente al trabajador y en caso de que éste no esté en sus facultades para poder recibirlo, lo podrá recibir un beneficiario, pero con una carta poder firmada por 2 testigos que avalen que otra persona pueda recibirlo. También a algunos trabajadores se les hace la entrega del salario, pero en forma de especie. Estas van a ser únicamente para el uso del trabajador y de su familia.
Existen algunas situaciones en las cuales el trabajador en ocasiones fallece. Esto pasa a manos del beneficiario, entonces el beneficiario recibirá todas las mismas prestaciones que recibió el trabajador, así como las indemnizaciones. Los trabajadores también podrán participar en las utilidades. El pago de las utilidades se hará dentro de los 60 días que se pague el impuesto anual. Estas utilidades se verán en dos partes. La primera parte va a ser por igual a todos los trabajadores y la segunda parte va a ser el monto de los salarios devengados que se haya trabajado durante de todo el año. Es importante que sepas que así como tú, tus patrones también tienen obligaciones. El título 4 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el patrón tiene la obligación de brindarte siempre el material necesario para que puedas realizar tu trabajo adecuadamente, así como un lugar seguro para que puedas guardarlo. El patrón tiene la obligación de fomentar siempre las actividades deportivas y culturales entre los trabajadores, así como siempre proteger a la mujer embarazada conforme dicta esta ley. El patrón tiene la obligación de otorgar 5 días hábiles con goce de sueldo a aquellos trabajadores hombres en el momento del nacimiento de sus hijos o bien cuando ellos adopten a un menor. El patrón también tiene la obligación de tener siempre a la mano medicamentos y material de curación necesario por en caso de que se presente un accidente y tenga que brindar primeros auxilios. El patrón tiene prohibido llegar al establecimiento bajo los efectos del alcohol o algún narcótico, así como traer armas al establecimiento. También tiene prohibido obligarte a comprar o a adquirir cualquier artículo que esté en venta dentro del establecimiento, así como coaccionar a que renuncies directa o indirectamente en caso de que estés embarazada, de un cambio de estado civil o de si tienes a tu cuidado algún menor de edad. Es importante decir que todas las compañías tienen la obligación de proporcionarles a sus trabajadores una habitación que sea lo suficientemente cómoda e higiénica para que estos realicen sus trabajos de la manera más cómoda y humanamente posible. Pasando a otro punto, la capacitación y el adiestramiento son dos cosas súper importantes, las cuales están por ley las compañías obligadas a dárselas a sus trabajadores. Incluso por bien propio es muy necesario que siempre se estén capacitando a los trabajadores. Estos programas de capacitación pueden ser internos con los mismos empleados de la empresa o externos contratando entidades externas a la compañía que vengan a capacitar a los trabajadores de la empresa, ya sea una persona, una escuela, un colegio, un instituto, sea lo que sea, debe de estar debidamente registrado ante la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social. Las micros y pequeñas empresas, las cuales tienen menos de 50 trabajadores, están por ley obligadas a incentivar la productividad dentro de sus propios trabajadores mediante programas creados en consensos con entidades que laboren en la misma rama productiva que ellas. El capítulo 4 del título 4 de la Ley General del Trabajo hace referencia a los derechos preferenciales, antigüedad y ascenso de los trabajadores. Dentro de este capítulo se nos hace mención a que el patrón tiene por obligación preferir en igualdad de condiciones a los mexicanos, los trabajadores que hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a los que no tengan ninguna otra fuente de ingresos económicos y tengan a su cargo una familia, o a los que tengan también mayor capacitación, o los que tengan una mayor aptitud y conocimientos para realizar un trabajo, y a los sindicalizados. También hace referencia a que existen contratos colectivos que contienen cláusulas de admisión, las preferencias para ocupación de vacantes o puestos de nueva creación. Esta se regirá por lo que disponga cada contrato colectivo o el estatus sindical. Dichos trabajadores que quieran ocupar el cargo vacante o de nueva creación deberán presentar una solicitud que contenga sus datos y, dadas estas circunstancias, el incumplimiento de estas obligaciones por parte del patrón da derecho al trabajador a solicitar ante un tribunal que le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con importe de 3 meses de salario. Los trabajadores de planta
tienen derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad. Las vacantes definitivas o provisionales con duración mayor a 30 días y los puestos de nueva creación serán cubiertos por trabajadores que contengan la categoría o rango inmediato inferior, así como mayor capacitación o que demuestren mayor aptitud. También las vacantes menores de 30 días serán cubiertas por el trabajador que tenga el rango inmediato inferior, como se menciona en las anteriores. Además, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de 20 años, el patrón solo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación. Pero teniendo esto en cuenta, se le impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda respecto a los derechos que deriven de su antigüedad. La repetición de la falta o una cosa legal de la restricción deja sin efecto la disposición anterior. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. Esta prima de antigüedad será de importe de 12 días de salario por cada año de servicio. También se pagará esta prima a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo, siempre y cuando se haya cumplido con 15 años de servicio. En caso de fallecimiento del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponde se le pagará a la persona mencionada en el artículo 501. También la prima de antigüedad se le pagará a los trabajadores independientemente de cualquier otra prestación que le corresponda. Prácticamente de esto es de lo que nos habla el título cuarto en su capítulo cuarto de la Ley Federal del Trabajo. Capítulo 5. Invenciones de los trabajadores. Cuando un trabajador realice alguna invención dentro de la empresa, tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención. Aplica para trabajos de investigación o de perfeccionamiento de procedimientos utilizados en la empresa. La propiedad de la invención y el derecho a la explotación será del patrón. Sin embargo, el inventor tendrá derecho a una compensación independientemente del salario percibido cuando la aportación y los beneficios de la invención lo ameriten. El título quinto de la Ley Federal del Trabajo habla sobre el trabajo de las mujeres. En específico, el artículo 164 dicta que hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Esto indica que se les debe de dar un trato igualitario y las mismas oportunidades. El artículo 166 dice que las mujeres en periodo de gestación no podrán trabajar bajo condiciones insalubres o peligrosas. Estas condiciones son químicas, físicas o biológicas que pongan en peligro la vida de la mujer o la del producto. Estas mujeres en periodo de gestación no podrán tirar, empujar o jalar pesos muy grandes, no podrán estar en actividades que tengan que permanecer mucho tiempo de pie, no podrán trabajar en un horario nocturno industrial, no podrán dar servicio después de las 10 de la noche ni trabajar horas extras. En caso de alguna contingencia, las mujeres en periodos de gestación no deberán trabajar, pero esto no les va a afectar en su salario, prestaciones o derechos. Se les otorgarán 6 semanas antes y después del parto. Si el bebé presenta alguna discapacidad, estas podrán ser hasta 8 semanas. En periodos de lactancia, y esto hasta por 6 meses, la madre tendrá 2 reposos extra al día, cada uno de 30 minutos, para alimentar a su bebé en un área específica que la empresa indique. Si esto no es posible, se acordará con la empresa que la mujer trabaje 1 hora menos al día. Finalmente, estos periodos se cuentan para la antigüedad de la mujer en su trabajo. El título quinto de la Ley Federal de Trabajo también habla sobre el trabajo de menores. El trabajo de menores queda bajo protección y vigilancia de las autoridades de trabajo, tanto federales como locales. La relación de trabajo con el menor siempre debe de quedar por escrito. Los mayores de 14 años y menores de 16 años deberán de someterse a exámenes médicos que acrediten su aptitud para el trabajo. Esos exámenes deberán de repetirse periódicamente. No deberán de cargar pesos mayores a 7 kilogramos y tampoco deberán de realizar actividades que impidan el desarrollo de su sistema musculoesquelético. Las jornadas de trabajo de menores de 16 años deberán de no exceder a 6 horas diarias. Y si hay alguna contingencia, los menores de 18 años no deberán de trabajar y esto no afectará en su salario, prestaciones o derechos. Título sexto. Capítulo 1. Disposiciones generales. Los trabajos especiales se rigen por las normas de esta ley en cuanto no las contraríen.
Capítulo 2. Trabajadores de confianza. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de esta ley. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere el artículo 47.